Buenos días, bienvenido al podcast Hablando de Todo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la comunicación con el estudiante. Les habla Brandy Escorcia. Tenemos invitados especiales como Leonardo Domínguez, Marianela Mena, Tomás Payares y Adriana Bolívar. El profesor se debe comunicar con el estudiante respetando o de la manera adecuada con base a un lenguaje académico preciso. Es decir, el docente se debe comunicar con base a la enseñanza y el aprendizaje con las actividades planteadas o estas de alguna forma son útiles. Es decir, dentro de un salón de clase se debe tener respeto y dejar a un lado la changuería o como popularmente se llama para comunicarse pues de la forma más precisa y acertada con base a los temas tratados y el lugar donde se encuentran, en este caso una institución o una escuela. Por lo tanto, al comunicarse con los estudiantes se debe tener en cuenta que el profesor debe comunicar claramente las metas del aprendizaje a sus estudiantes. Es decir, al finalizar una clase, debe indagar o preguntar sobre qué aprendieron los estudiantes y no dejar en el aire cada uno de los temas planteados. Instrucciones para realizar la actividad. Se debe explicar las actividades planteadas para que el estudiante las realice de la mejor manera. Aclarar de contenido. Al momento de que un estudiante se acerque a un profesor, no debe decir ya expliqué el tema o si no entendiste, no. El profesor debe explicar los conceptos y las estrategias a sus estudiantes para así tener una mayor aceptación con base a las explicaciones y esto conllevando a buenos intereses y la vida del estudiante. El uso del lenguaje oral y escrito. Como docente, los estudiantes lo observan como una persona a la cual le deben respeto o deben de respetar. Por lo tanto, el lenguaje oral y escrito de un docente dice mucho, pues la forma como se dirige y se actúa dentro de un salón de clase o institución debe emitir confianza, debe ser preciso y expresivo, tanto el vocabulario como la escritura de dicho docente. Por lo tanto, resulta primordial destacar lo que se debe y lo que no se debe hacer como docente al momento de comunicarse con los estudiantes. Teniendo en cuenta lo que no debe hacer un docente en cuanto a la comunicación con los estudiantes, en primera medida tenemos que muchas veces el propósito de las clases no es claro para los estudiantes y las instrucciones y procedimientos son confusos. De esta manera, la explicación que el profesor hace de los contenidos tiene errores importantes y no incluye ninguna explicación de las estrategias que los estudiantes pueden utilizar. Asimismo, vemos que hay estudiantes que se preguntan entonces qué se supone que deben hacer y el profesor no tiene en cuenta la pregunta y la evade por completo. También vemos docentes que en ningún momento de la clase pues les transmiten a los alumnos lo que van a aprender y los estudiantes indican a través del lenguaje corporal o haciendo preguntas que no entienden el contenido que el profesor presenta. Y de esta manera muchos estudiantes se ven confundidos o distraídos y hay estudiantes que hasta se salen del salón de clases, evadiendo por completo pues las indicaciones de los docentes debido a que no han sido claras. Un ejemplo claro que podemos observar cotidianamente es que existen docentes que llegan a un aula de clases, dictan un tema, una charla y asignan un trabajo. Pero cuando los estudiantes pues plantean dudas o preguntas acerca de la realización de este trabajo, el docente no es capaz
de responder las ideas a los estudiantes con muchas dudas acerca de cómo realizarlo, y esto desmotiva mucho a los estudiantes puesto que no ven en el docente una guía o un apoyo que les brinde seguridad a ellos en cuanto a la realización de sus actividades. Además de los puntos mencionados anteriormente, es importante que un profesor sea consciente de los siguientes aspectos que no debe hacer en la comunicación con los estudiantes. Estos son otros aspectos relacionados con los anteriores. Dentro de ellos encontramos que no debe ignorar las diferencias individuales, es decir, sabiendo que cada estudiante tiene un estilo de aprendizaje único y que puede necesitar enfoques diferentes para comprender el material, él no debe ignorar estas diferencias, porque ignorar estas diferencias influye en la desatención y la dificultad de la comprensión de la temática, por lo cual el profesor debe más que todo como buscar las estrategias adecuadas o herramientas para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje correctamente. También al momento de permitir interrupciones constantes, si los estudiantes interrumpen regularmente al profesor o hablan entre ellos durante la clase, puede afectar negativamente el flujo de la sesión y distraer a otros estudiantes, por lo cual el profesor debe establecer expectativas claras de comportamiento en el aula y mejorar las interrupciones de manera adecuada. ¿Esto para qué? Para mantener un ambiente de aprendizaje efectivo. Asimismo, al momento de utilizar términos sin explicar, es decir, el uso excesivo de estos términos técnicos sin propiciar explicaciones adecuadas, pueden dejar a los estudiantes confundidos o frustrados. Es importante que el profesor utilice un lenguaje claro y accesible y que esté dispuesto a proporcionar definiciones o ejemplos adicionales cuando sea necesario para garantizar que todos los estudiantes comprendan el material. Estos 3 puntos son aspectos claves que un docente no debe hacer, sino que debe tratar de corregir durante el proceso de educación y comunicación con los estudiantes. Lo que debe hacer un profesor. El profesor dice: aquí algunos estudiantes pueden tener dificultades, asegúrense de leer cuidadosamente. El profesor pide a un estudiante explicar la tema a otros estudiantes. Cuando se necesita una aclaración sobre la tarea, algún estudiante puede ofrecer las explicaciones a sus compañeros de clase. Teniendo en cuenta lo que debe hacer un docente, el docente debe explicar de manera clara y contundente los términos académicos que lleva una investigación, como por ejemplo los objetivos, la metodología, la introducción, los materiales y métodos que deben utilizar, esto con el fin de esclarecer dudas que los estudiantes puedan presentar durante la realización de su trabajo, los cuales van a contribuir en su análisis de estudio, y así cuando vayan a presentar su trabajo lo hagan con seguridad y no tengan lagunas que los puedan confundir. Es importante que dentro de un salón de clase la comunicación sea eficiente y sea respetuosa, es decir, las palabras deben brindarle a la otra persona respeto y respuesta a lo que está preguntando. Muchas gracias a todos y cada uno de los participantes el día de hoy. Nos vemos en otro episodio.